Una noticia que ha estremecido el corazón del mandatario de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y sin lugar a duda, por las oraciones del pueblo de Dios en todo el mundo, oraciones que llegaron hasta el trono de Elohim, y que a este tiempo Dios ha determinado usar a este mandatario para ejecutar sentencia en contra de todos sus adversarios, aquellos de la religión satánica del Islam. Y es que no es para menos, más de 7,000 cristianos masacrados y muertos hasta lo que va del año del mes de noviembre de 2025, allá en el norte de África, más específicamente en Nigeria. Wow, es terrible esta situación. Pero yo tengo unas preguntas para los miembros de la Luz del Mundo. Yo tengo preguntas para los líderes de la Luz del Mundo. ¿Será que estos cristianos masacrados y muertos a manos del Islam, a manos de los hijos del diablo, acaso no entrarán al reino de los cielos solo porque Naasón Joaquín García no es su apóstol y mediador entre Elohim y ellos? Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. ¿Será que el Jesús de aquellos mártires no los admitió allá en su reino? Y si es así, que me digan con Biblia por qué es así. ¿Por qué es que esos cristianos mártires no fueron aptos para entrar al reino de los cielos? Porque si es así, entonces ¿por qué Naasón Joaquín García o su padre de él, Samuel Joaquín Flores, nunca envió a conocer su evangelio revelado? ¿Sabes por qué? Porque son cobardes. Porque mientras estos líderes impostores se dan el lujo de enseñar su trastornado evangelio, sus falacias doctrinales, a los analfabetas, a los que no saben ni leer ni escribir, mientras ellos se dan ese lujo de engañar a la gente que muy fácilmente convencen con un evangelio trastornado, existen muchos misioneros que durante muchos años han llevado el evangelio a estos Países Bajos, donde que el ingresar a través de sus fronteras implica una sola cosa: firmar su propia sentencia de muerte. Escúchalo bien. Firmar su propia sentencia de muerte. Es triste ver cómo miles y miles de valientes cristianos, soldados de Jesús, como en este país de Nigeria, que no solo viven en pobreza extrema, en donde que en vez de hacer una dieta baja en grasa y baja en calorías, sufren de hambre y sufren de sed. Y si esto fuera poco, sufren persecución por causa del santo evangelio de nuestro Dios. Es triste saber cosas terribles que sufren otros cristianos que, a diferencia de nosotros en nuestros países, tenemos la bendición. Afortunadamente, nunca hemos experimentado este tipo de persecuciones. Pero yo me pregunto, ¿acaso el que las leyes de Estados Unidos no sean corrompidas, no se vendan ni tampoco se dejan comprar por ningún criminal, y que tales leyes no se comparan con las mediocres y flojas leyes corrompidas de otros países como lo es México? Mi pregunta es, ¿acaso eso representa persecución contra la Luz del Mundo y su líder criminal? El que aquí en este país de Estados Unidos se le esté juzgando por sus crímenes. Esa no es persecución en lo absoluto, y mucho menos se compara con las prisiones y con las atrocidades que sufrieron los últimos apóstoles y mi maestro. ¿O acaso el denunciar y desenmascarar a estos impostores y a sus ministros y desenmascarar sus falsas doctrinas, acaso se compara con semejante persecución que sufren allá en Nigeria? Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Acaso los fieles de la Luz del Mundo sufren hambre y sed como aquellos valientes soldados? Y como en otros países comunistas, en donde que solo por causa de tener en posesión una Biblia en casa, sufren semejante crueldad y persecución. Todo lo contrario, los ingenuos solitos se entregan en cuerpo y alma con tal de satisfacer los deseos de sus líderes apostolobos. Afortunadamente nosotros vivimos en países menos pobres y gozamos de una buena vida. Póngalo como lo ponga, pero no se compara con la vida que viven en aquellos Países Bajos de extrema pobreza, pero aún así nos quejamos. Afortunadamente tenemos dos derechos: número uno, el de libre expresión, y número dos, el de libre religión.
Pero aún así somos tan rebeldes, aún así somos tan cobardes. En cambio, aquellas familias que sin opción les toca vivir en medio de un territorio extremadamente hostil, gobernado por el mismísimo Satanás, pero que valientemente profesan hasta la muerte la fe en el único y exclusivo enviado de Yahweh, y con valentía aquellos mártires que por causa de la fe murieron, poniendo su confianza únicamente en la roca que es firme e inconmovible, que es el único ungido y el único varón perfecto que jamás conoció pecado, en el único Mesías y único mediador entre Elohim y la humanidad. Algo que en lo personal me deja impactado a mí al ver el calibre de aquellos soldados de Cristo y su valentía. Algo que en lo personal me trae a mi memoria aquellas palabras tan duras y tan peligrosas que dijo mi maestro en San Mateo capítulo 24 versículo 9. En los últimos días, por causa de la frialdad del amor de muchos, será cuando a muchos de ustedes los van a matar por causa de mi nombre. Puedo imaginar el amor por nuestro Dios de aquella gente. Yo me puedo imaginar la entrega, la pasión y la devoción, a diferencia de los que tienen pasión únicamente por sus ídolos de carne y hueso. Únicamente tienen pasión y devoción por sus estúpidas y estúpidos muñecos feos en quien ponen su confianza. Pero también puedo imaginar el dolor, la tristeza y la impotencia de aquellas familias, porque probablemente son padres que dejaron a sus hijos pequeñitos en el abandono, esposas viudas, esposos viudos, madres sin sus hijos e hijas. ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Ahora yo me pregunto, ¿será que Elohim es tan injusto como afirma la doctrina falsa de la luz del mundo, que por no haber pertenecido a la iglesia de la luz del mundo, que por no haber creído a la elección o porque nunca les llegó el evangelio de la elección, no pudieron entrar al reino de los cielos? ¿Acaso Yahweh será tan injusto que por no haber creído en la mal llamada elección apostólica, o peor aún, por no haber creído en las imágenes estúpidas de la Santa María y en San José y en San Demonio, póngale en el que más le guste, ¿acaso Yahweh le cerrará la puerta del reino de los cielos? Comenta tu opinión. ¿O es que acaso nuestro Señor Jesús mintió cuando dijo las siguientes palabras allá en San Mateo capítulo 16 versículo 25 y 26 diciendo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por mi causa la hallará, dijo el maestro. San Juan 11, 25 al 26 dijo el maestro: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Dios Todopoderoso. San Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida eterna, dijo el maestro. Bendito sea su nombre. Es imposible que nuestro Dios no cumpla sus promesas. Es imposible que si aquellos valientes soldados que encañonados con armas de fuego no solo se niegan a convertirse a la religión del Islam, sino que en cambio prefieren morir con una oración en sus labios a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es imposible que tales valientes, cuya firme fe fundamentada únicamente en la roca que es Cristo, y que en vida no tuvieron buena vida, no tuvieron nada, pero en cambio pusieron su esperanza únicamente en las promesas de sus riquezas en gloria, de la herencia eterna que nuestro Dios Todopoderoso y bueno ofrece al que muera por causa suya. ¿Acaso Jesús los excluye por no pertenecer a la luz del mundo? Que alguien me ponga quieto porque yo no creo en un Jesús tan mediocre. Yo y mis hermanos verdaderos que profesamos la fe en el único y verdadero evangelio, la única fe y doctrina dada a los santos una sola vez y para siempre, como dijo el apóstol Judas en el capítulo 3. No creemos en un Cristo mediocre, en un Cristo mentiroso. Creemos en un Cristo que es fiel, en un Cristo que es verdadero y cuyas promesas son verdaderas. Y que no mintió cuando dijo allá en San Juan capítulo 14 versículo 2 al 4,
Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y vosotros sabéis bien a dónde voy y también conocéis el camino. No es Nazón Joaquín García, no es la romana, no es el Papa, es Jesús de Nazaret. Es triste ver cómo es el final de su más importante carrera, de aquellos soldados valientes que mueren, que son mártires, porque mueren peleando la buena batalla y terminando la carrera, como lo dijo el apóstol Pablo, pero que lamentablemente terminando la carrera de la peor manera, de la manera que mueren los verdaderos soldados valientes de Cristo. Esta palabra que yo voy a soltar ahora confirma que mi Dios es un Dios de palabra, un Dios que cumple sus promesas y no es como los hombres para que mientan, y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, confirmando las palabras de mi maestro, diciendo: promesa fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos por él, también reinaremos con él. Pero si le negáremos, él también nos negará. ¿Dónde están los que niegan a Jesucristo? ¿Dónde están aquellos que le niegan a diario con sus hechos y aún con sus palabras? Porque no tienen temor y no le aman. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Palabras del último apóstol llamado Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y ponga atención a esto. La fe de aquellos mártires no fue raquítica como la fe suya y como la fe mía. La muerte de aquellos mártires tampoco fue por sinvergüenzas o por criminales. La fe de aquellos mártires fue simple y sencillamente porque su fe era una fe legítima, una fe genuina y verdadera y aprobada por Dios. La fe que bíblicamente Dios aprueba y no hay ni un diablo que pueda negarlo, porque a veces sabe más el diablo que muchos ingenuos sectarios, como lo son un montón de los que me están viendo ahora mismo. Y escuche bien esto que le voy a decir. Esta clase de noticia no solo debería de mover a compasión el corazón de todo verdadero cristiano, de todo aquel que se hace llamar cristiano y que profesa la fe, como en los países de menos pobreza como Nigeria, o peor aún en los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo, porque en dichos países no sufrimos absolutamente nada de persecución por causa de nuestro Dios y de su santo nombre. Y esto no solo debería servir como ejemplo de lo que es ser verdaderamente valiente y de lo que es verdaderamente este camino, sino que también debería despertar en nosotros el deseo ardiente de buscar con más intensidad la presencia de nuestro Dios y sacudirte de esa mediocridad espiritual, tú que me estás viendo, sacudirte de la apatía espiritual que vienes arrastrando por años, sacudirte de ese desánimo espiritual del que vienes arrastrando por años y fortalecer más tu fe en nuestro Dios, en el Dios de nuestra salvación. Vestirnos con las armas poderosas que nuestro Dios nos ha dado para predicar con más intensidad su santo evangelio, para defender con pasión y devoción la verdadera fe y la verdadera doctrina del evangelio de Cristo. Darnos cuenta de que este camino no es para cobardes, no es para mediocres y tampoco es para gente tibia o fría que lo único que hace es pisotear este camino. Gente que lo único que representa para este camino es una total vergüenza, una verdadera pérdida de tiempo, porque lo único que hacen es vivir a su manera y a su antojo. Lo único que hacen es hablar todo lo que respecta a conversaciones que nada aprovechan, como lo dijo el apóstol Pablo, en chismes de viejas, en toda la basura del mundo, con los inconversos, con los impíos, con los hijos del diablo, con los rebeldes, con los adversarios de nuestro Dios y de su verdad. Eso es lo que tenemos ahora, un montón de cristianos que no se les oye nada de Dios con este tipo de gente. Por ningún lado se les ve a Jesucristo, por ningún lado se les ve el evangelio de Cristo, por ninguna parte se les oye ninguna palabra que glorifique al Dios que según ellos conocen. Y son tan mediocres que lo único que saben hacer es señalar a los que servimos a Dios, a los que predicamos, a los que hablamos de esta manera con autoridad la palabra de Dios. Nos llaman
fanáticos, nos llaman obsesionados, nos llaman religiosos, porque ni siquiera saben lo que significa el término religioso. A los que hablamos sin temor y mucho menos nos avergonzamos del evangelio de Cristo. Hoy lo que tenemos es un montón de gente que se avergüenza hablar de Cristo, se avergüenza hablar del evangelio. Pero son buenos para hablar toda clase de basura de este mundo corrompido y del diablo, como también toda clase de palabras corrompidas y sucias con los impíos que aborrecen a Dios y que Dios tanto aborrece. Por eso es que mi Dios me dijo: háblale a los que llevan mi nombre, pero están más llenos de muertos, más llenos de muerte que un sepulcro, a los que llevan el nombre del que vive, pero que están muertos en vida. Y por eso es que una vez más vengo violento con este mensaje, porque el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia, dijo mi maestro, y solo los valientes lo arrebatan, dijo el Señor. Violencia no física, sino una violencia de una fuerte oposición espiritual contra la verdad y toda la justicia de mi Dios. Escuche bien, solo los valientes lo arrebatan. Comenzando por los que mueren por su causa y terminando por aquellos valientes que se levantan y se ponen en la brecha, porque este camino está plagado de cobardes, plagado de débiles y mediocres. Y yo no le vengo a predicar el letrero de una iglesia, yo le vengo a predicar de arrepentimiento y conversión al Señor, de un arrepentimiento genuino con todo el corazón a mi Dios, antes que llegue el tiempo que usted deje de respirar y vuele al infierno. Por eso vengo a hablarles a los que viven como les da su regalada gana, como también a los cobardes que solo viven criticando a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, poniendo una y mil excusas para no meterse en este camino. Y porque este camino es para valientes, no para cobardes. Y los incrédulos no soportan esta verdad. Los adversarios de mi Dios y de su verdad, se les alborotan los demonios con esta verdad porque no la soportan. Porque solo piensan que uno viene con el odio, hablando desde el odio del corazón, pero no se dan cuenta que esta es la palabra de vida, la palabra que levanta, la palabra que transforma. Porque como no conocen y porque para lo único que sirven es para burlarse de la palabra de Yahweh. Pero ya está puesta el hacha, dice su palabra. Ya está puesta el hacha para cortar todo árbol que no da buen fruto. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que no eres frío ni eres caliente, sino que tibio. Pero por cuanto eres tibio, me das asco, dice el Señor, santo y poderoso. Yo no sé a quién le habló el rey esta hora, yo no sé a quién le habla, pero si te habló a ti, es tiempo de que caigas sobre tus rodillas y le digas al Señor: heme aquí, perdona mi mediocridad y mi tibieza, alinea, Señor, mis pensamientos y alinea mi propósito y tu voluntad con la tuya. Levántame una vez más. Es tiempo que avives el altar de tu corazón, hermano y hermana. Es tiempo que te levantes de donde estás caído. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho. El Señor puede perdonarte, puede restaurarte, puede levantarte, puede volver a usarte. Y si nunca te ha usado, Él te puede usar. Él te puede dar de su espíritu. Dile al Señor: aviva la llama de la pasión en mi corazón, restaura el altar de mi corazón. Quiero que hagas mi fe como la de aquellos valientes que murieron por tu causa en este año. Que en el próximo año yo pueda profesar una fe legítima, genuina y verdadera, aprobada por ti, Señor. Dile: una fe inquebrantable, una fe que no mengua. Comparte este video si ha sido de bendición para ti. Compártelo con tu familia que profesa cualquier religión o es perteneciente de cualquier secta. Comparte este video. Sígueme para más videos como este. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere.